Este es El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo, un programa de análisis, comentarios y discusiones sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva jurídica. Y ahora con ustedes, el doctor Carlos Gabuardi. Bienvenidos a su programa El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo. En este proceso de entrevistar a personas que se están postulando para ocupar cargos jurisdiccionales en el contexto de la reforma judicial en la que vive inmerso nuestro país. En esta ocasión he invitado para que comparta conmigo estos micrófonos a la maestra Silvia Escudero Mendoza. Silvia es licenciada en Derecho por la Escuela Libre de Derecho, una de las instituciones más prestigiosas de formación jurídica y de formación de sólidos abogados en todo el país. Además de esto, ella tiene una maestría en Derecho de Familia por el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. Desde el punto de vista profesional, ha sido certificada como mediadora profesional por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y para complementar su ejercicio, ella realizó una maestría en terapia familiar sistémica que muestra su profundo interés en todas estas cuestiones relacionadas con el género, la violencia, la justicia restaurativa. Así es que con estas credenciales, Silvia decidió postularse para ocupar el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y quizá en este sentido, la pregunta obligada, Silvia, la primera pregunta obligada que me viene a la mente es: ¿por qué razón? ¿Qué te motivó a ti a participar en este proceso en donde la actividad de ministra de la Suprema Corte en el ejercicio de la jurisdicción se ve como una cosa sumamente complicada y de gran responsabilidad y trascendencia? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrada de poder conversar contigo. Este momento histórico son elecciones inéditas. Y contestando a tu pregunta, para mí era importante ante tanta incertidumbre, ante tanto revuelo, tanto movimiento que causó esta reforma constitucional al Poder Judicial, el, el buscar a estos buenos perfiles que este país necesita. Y pensando en que yo no podía obligar, sí podía pedir, sí podía invitar, sí podía platicar, reflexionar con otros colegas que pudieran ser idóneos para ocupar este puesto, la conclusión a la que llegué es que yo puedo solo hacer el cambio o solo generar una acción a partir de mí misma. Y entonces decidí poner mi experiencia profesional, mi experiencia personal, quién soy, quién he aprendido, lo que he vivido al servicio de mi país, y eso fue lo que me llevó a, después de muchos días y noches de reflexión, a decidir ante la convocatoria inscribirme al proceso de elección para, pues para llegar a la boleta, y hoy por hoy ahí estoy, después de haber pasado el 15 de diciembre por la lista de los elegibles, después de haber cumplido con todos los requisitos que la reforma planteaba, después de una entrevista
ante el comité del Poder Ejecutivo, que fue al único al que me inscribí, después de haber sido el 31 de enero publicada como persona idónea y sí, el 2 de febrero, el multicitado y multicuestionado sorteo de la tómbola, salí insaculada y hoy por hoy estoy en la boleta morada. Pues son muchas cosas las que me comentas en este breve espacio, pero me parece que hay que recalcar el aspecto, por un lado, de las credenciales, porque francamente una de las grandes dudas que teníamos muchos ciudadanos es el de que pudiera llegar, algo que nos hacía cuestionarnos, es el que pudiera llegar a ocupar los cargos de la jurisdicción gente verdaderamente improvisada o con agendas políticas no relacionadas con el bien de la nación ni con el sano desenvolvimiento de la actividad jurisdiccional. Y por otro lado, me parece muy importante esto que tú estás diciendo en el sentido de que el compromiso que uno tiene para el mejoramiento de la patria y de su entorno debe partir de un compromiso personal. Y a partir de ese compromiso personal es como uno puede proyectarse hacia el futuro. A mí me gustaría preguntarte, ¿cómo ves tú esta proyección en caso de que el voto llegara a favorecerte? Porque veo que, por una parte, al Poder Judicial le hacía falta aire nuevo, refrescarse. Sí, y antes de contestar tu pregunta, me regresaría un poco a estos puntos tan importantes que mencionas. Este proceso ha sido complicado, puedo decirlo personalmente, por esta percepción ciudadana que existe. Y aprovecho este espacio y la confianza que me brindas y el poder platicar contigo, el que ciertamente yo no pertenezco a ningún partido, el que no tengo ninguna cercanía ideológica con el partido oficial. eh, y me parece que la independencia por un lado y la impartición de justicia por el otro lado son valores de suma relevancia que hay que tomar en cuenta. No soy improvisada, yo tengo 31 años de ejercicio profesional en diferentes ramas del derecho, hoy por hoy o en años recientes, muchos años, pero recientes. Sí estoy dedicada a la materia familiar y yo ahí haría dos grandes rubros. Uno es la materia familiar y otros son los mecanismos alternativos de solución de controversia, como mencionabas, la mediación. Pero ya pasé por el derecho civil, ya pasé por el derecho mercantil, ya pasé por el derecho bancario, ya pasé por muchas áreas del derecho que llevan a ampliar mi mirada en el mundo jurídico. Eh, Eso por un lado. Segundo, yo llegué a este proceso desde la mejor intención y la buena fe y fui avanzando en cada uno de los momentos que el proceso indicaba y eso me parece que vale la pena que la ciudadanía lo conozca. Esto, en mi experiencia, así fue. No pertenezco al Poder Judicial, no es una pregunta que me hacen con frecuencia. Sin embargo, desde los medios alternativos de solución de controversia, sí he contribuido a la impartición de justicia o
mejor dicho, al acceso a la justicia al que todos tienen derecho. Entonces, si bien no he sido juzgadora, sí he trabajado en este acceso a la justicia que todos los ciudadanos tienen derecho o tenemos derecho. Y por el otro lado, para mí es muy importante continuando con la respuesta de el por qué. Esto tiene que ver con una vocación de servicio. Tiene que ver con esta convicción en la justicia, en lo que realmente nos enseñaron cuando estudiamos derecho o aquello que nos movió a ser abogados. Es colaborar con la justicia, el dar a cada quien lo que le corresponde. Eso me mueve, eso, eso me lleva a soñar en este momento futuro en una independencia del Poder Judicial, me lleva a la necesidad, al deseo de contribuir a que la justicia sea un derecho real para todas las personas. Sí, me parece muy importante esto que tú estás diciendo, porque en México, y particularmente dentro del Poder Judicial de la Federación, se había consagrado como única vía para acceder a los puestos de ejercicio jurisdiccional el tener una carrera judicial. Es decir, haber comenzado en un juzgado de meritorio, escribiente, pásate por todos los puestos, ocuparás primero el cargo de juez, de ahí a magistrado y así sucesivamente, pero esto me parece que tenía un carácter algo endogámico. Es decir, por un lado, qué bueno que exista una escuela de formación judicial, me parece importantísimo, pero cerrar las ventanas y cerrar las puertas para que no entren otros aires, con franqueza, me parece algo preocupante. Ahora, tú hablas mucho del proceso y con franqueza debo decirte que me da la impresión de que ha sido un proceso algo desasiado, un poco como en el Big Brother, donde las reglas cambian constantemente y los participantes no tienen la certeza de hacia dónde están caminando y hasta dónde se pueden mover. Sin embargo, pues esas son las reglas que se han puesto. En este sentido, yo quisiera preguntarte qué es lo que tú has aprendido durante el proceso, sobre el proceso mismo, y qué es lo que has estado aprendiendo al haber estado participando en campaña, que me imagino que un poco como Viaje a las Estrellas te habrá llevado a lugares en donde tú normalmente no te imaginabas estar. Mira, yo te puedo decir que quiero pensar que esta reforma, este cambio al Poder Judicial, esta, esta nueva posibilidad de justicia, quiero pensar que es bien intencionada, quiero pensarlo, quiero pensarlo. Quiero pensar que obedece a esta percepción de la que yo te hablo y que sí he podido ver en este caminar en la campaña. Sí hay muchísimos mexicanos allá afuera, en los mercados, en el metro, en las calles, en las ciudades, que sienten que no hay acceso equitativo a la justicia. Y ese lo pongo como punto de partida. Cuando me preguntan qué pienso de la reforma judicial, yo creo que como todo, tiene cosas buenas y cosas malas.
y yo siento que era necesario un cambio, y en el camino es que se han visto muchísimos huecos, pero como pasan con las leyes y lo sabemos como abogados, sí, cuando pensamos en que las reglas cambien, no sé si las reglas de este proceso han cambiado o se han ido adecuando a las necesidades que se están viendo. Y yo sí haría como una gran distinción y debo de tomar responsabilidad de lo que yo he visto y de lo que yo he vivido. Yo participé en el comité del Poder Ejecutivo, y mi experiencia fue clara, transparente, y yo no tengo una sola queja desde el día 1 que empecé a subir cada uno de mis papeles hasta el último día, que fue el día de la tómbola. Sí tengo que confesar que en esta incertidumbre de la que hablábamos, yo sí no pensé en esta independencia que yo tengo, que no pertenezco a ningún partido, ni al oficial, ni a ningún otro, y que en este ejercicio ciudadano yo sí pensé que mi participación iba a terminar en la publicación del 15 de diciembre de persona elegible porque cumplo con todos los requisitos legales. Y sí fui gratamente sorprendida al ir transitando en la siguiente etapa y la siguiente etapa y la siguiente etapa. Mi proceso o mi andar en este camino que empezó el 24 de noviembre, tendría que confirmarte la fecha del folio en el que subí mis papeles, al 2 de febrero fue, te diría, impecable. ¿Qué ocurrió en los otros comités? Puedo tener opiniones que preferiría reservarme porque me parece que no son útiles. No sé qué pasó allá. No sé qué pasó en el comité del Poder Legislativo. Sí, en el Poder Judicial hubo cualquier calificación que yo pueda dar es una opinión personal, eh, y no, vamos, no abona. Mi experiencia en el comité del Poder Ejecutivo me dejó muy tranquila. ¿Qué es lo que pasa en campaña? Y ahí es donde yo creo que se han ido como modificando las normas o los lineamientos a partir de procesos que, vamos, se tenían elecciones de partidos para otro tipo de puestos en donde las reglas no podían ser iguales en esos que en estos. Y ahí sí, mi experiencia ha sido de altas, bajas, altas, bajas, altas, bajas, en donde sí veo serios desequilibrios, desigualdades, en donde veo que hay candidatas que salen en la tele todo el tiempo y que entiendo que pues, las invitan porque son famosas, y que si son famosas porque son ministras de la Suprema Corte, pues las siguen haciendo aún más famosas, y eso hace que sea más probable que la gente que no se informa a la hora de votar, pues vote por los nombres más famosos. Ahí sí me coloco en un sentimiento de desequilibrio, de desigualdad. Eso por un lado. Por otro lado, he hecho reflexiones, te comparto, cuando hablan de un tope de campaña como candidata a ministra de la Suprema Corte de 1.400.000 pesos que tiene que salir de mi bolsa. Yo te puedo decir que no hay manera que yo me vaya a gastar esa cantidad de dinero, porque yo vivo de mi trabajo y porque yo voy a seguir viviendo de mi trabajo. Y entonces no hay manera que yo le apueste una cantidad de ese tamaño
a un proyecto así. Y porque tengo un modo honesto de vivir. Empecé a trabajar con mi papá, que también era abogado, muy, muy chiquita, aún antes de entrar a la carrera. He trabajado toda mi vida y, y, y no le voy a deber ningún favor a nadie, ¿no? O sea, no voy a comprometerme, y Y no, tampoco además me tengo, parece que sería ilegal porque entiendo por supuesto. que ustedes no pueden tener fondos que no vengan de su propia bolsa. Y me pregunto de dónde están saliendo tantos recursos para que se ven, ¿no? O sea, ¿cuánto cuestan tantas cosas que se ven? Eso no es mi asunto. Yo aquí me dedico a ser candidata en este momento, a invitar a la ciudadanía al voto. Y cuando invito a la ciudadanía al voto, tiene que ver con desde lo más profundo, poner al servicio de las personas mi experiencia personal y profesional. Si mi experiencia personal y profesional les es útil, si consideran que yo puedo abonar en el trabajo en la Suprema Corte, estoy a las órdenes. Yo no busco un cargo público, yo no busco fama, yo no busco. Alguna vez me preguntaron, la toga, pues las togas, sí, sí, por supuesto, si forma parte del formalismo del puesto, la portaré con toda la dignidad que sea necesaria, pero mi vocación es de servicio. Muy importante esto que tú estás señalando con respecto al tema de equidad y supervisión en el origen de los fondos. A mí me parece que tus comentarios están más orientados por la prudencia cuando tú te refieres a este tema, pero yo te diría, es algo que nos debería preocupar seriamente a la ciudadanía, porque con franqueza es mucho lo que se pone en juego cuando estamos hablando de la elección de funcionarios que ejercerán la jurisdicción. Yo creo que en la carta de compromiso, en la ceremonia de iniciación de la Fidel Tafí, una organización a la que yo pertenecí, Yo también, eventualmente, bueno, pues que yo pertenecimos a, también soy de Fidel Tafí, fui presidenta de Fidel Tafí. qué bueno, pues entonces con mayor razón te califica para el puesto, pero debo decirte que así como a los abogados les sucede, a los jueces les sucede con mayor responsabilidad que las personas que se someten a su juicio, literal y auténticamente a su juicio, están poniendo su vida, su honor, su patrimonio, su futuro y con frecuencia la viabilidad de su vida entera en manos de una persona que va a decidir como un tercero sobre sus propias expectativas. Y en ese sentido, a mí me gustaría que desarrollaras esta cuestión que tú planteaste, el acceso a la justicia. ¿Realmente en México existe una posibilidad de acceso a la justicia tal y como lo plantea la Constitución? Me parece que es un tema preocupante. Es un tema que tenemos que hacer una realidad, este derecho a acceso a la justicia. Hay un desequilibrio en donde eh, este derecho a la justicia que menciona la Constitución de que tiene que ser pronta, expedita,
etcétera, etcétera. La verdad es que los formalismos llevan, y te voy a poner un ejemplo que yo vivo. Para divorciarse, las parejas en los juzgados de lo familiar necesitan un abogado patrono. Y para tener un abogado patrono, sé que hay los abogados de oficio, pero para tener un abogado patrono particular necesitas pues mucha lana. Y cuando digo mucha lana, el mucha lana es distinta para todas las personas. Acceder a un juez de oficio, me cuentan que no es fácil. eh, Tienen derecho a él, pero les termina sacando lana, les termina dando no confianza, etcétera, 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 que esto aleja estas posibilidades. Y sí, estos obstáculos llevan a que el acceso a la justicia sea para aquellas personas que sí pueden pagar a un abogado. Y allí ya tienes una desigualdad muy importante que hay que visibilizar y que hay que atender. Bueno, ¿y cómo la visibilizarías y qué propones tú para atenderla? De entrada, yo sostengo y lo veo que los medios alternativos de solución de controversia abonan a este acceso a la justicia. Y pensemos en un asunto de poco monto en donde lo que está en juego, el pago de pesos que está en juego, no amerita o no permite la contratación de un abogado para llevar un litigio. Y el recurrir a los centros de justicia alternativa hacen posible que estas dos personas en conflicto puedan tener este acceso a la justicia. Y aquí es donde ha venido mucha de mi crítica como candidata, en donde me dicen, oye, pero es que eso no es materia de la Suprema Corte. Y yo digo que tienen razón, pero esa visión sí necesita llegar a la Suprema Corte, porque necesitamos ministros de la Suprema Corte que tengan esta mirada dual en donde el acceso a la justicia se da por vía jurisdiccional y por vía alternativa, porque además la vía alternativa también abona a muchos valores. Tiene que ver con la cultura de la paz que yo ya he mencionado, tiene que ver con el dialogar, que también es muy importante incluso entre ministros. Tiene que ver con la reflexión, con la empatía, con la colaboración. Y esa mirada, claro que es indispensable en la Suprema Corte para resolver y para el ejercicio de aquellas funciones que sí están debidamente anotadas en la Constitución como funciones para la Suprema Corte. Bueno, pero a la Suprema Corte de Justicia de la Nación llegan en última instancia todos los asuntos de todas las materias y de toda naturaleza. Sin embargo, me da la impresión de que muchas sentencias dictadas por la Corte Suprema Mexicana son algo así como oscilantes entre una justicia incompleta, como que hay una distorsión que se pierde en las formas y que no llega a la resolución de los casos. Incluso he oído algunos funcionarios judiciales que hablan de esta cuestión de la revisión constante de los tribunales de alzada a los tribunales de primera instancia, y mientras ellos se divierten en técnicas de un juego que de pronto resulta hasta algo perverso, la gente está sufriendo los problemas que no se le resuelven. ¿Qué me podrías comentar sobre esto?
volvemos al punto del acceso a la justicia y creo que hay dos puntos claves en lo que tú comentas. Uno tiene que ver con el exceso de formalismos. Muchas veces nos perdemos en este exceso de formalismo. Las normas, lo mencionábamos al principio de la conversación, dan seguridad jurídica y eso es muy importante, muy, muy importante la seguridad jurídica, pero no debemos de perder de vista que detrás de los expedientes que los juzgadores maniobran todos los días, hay personas que están sufriendo y hay valores fundamentales como la vida, como la libertad, como la dignidad, como la vida libre de violencia, en fin, la propiedad, que deben de verse, tocarse, sensibilizarse, humanizarse. Entonces, sí tenemos que tener en cuenta la seguridad jurídica y su importancia, pero también a las personas que hay atrás de los expedientes y que a final de cuentas son los titulares de los derechos y son los que claman, porque muchas personas claman justicia. No la piden, la claman. Bueno, eso es lo que dice un letrerito que se encuentra en la parte de afuera de todos los edificios, de todos los órganos judiciales de este país, pero que me imagino que la mayor parte de los funcionarios que trabajan en esas oficinas raras veces leen o quizá nunca leen porque simplemente lo tienen como parte de los ladrillos y el paisaje que forma parte del entorno de aquellos lugares donde trabajan. Por otro lado, a mí me parece que esta función de mediadora profesional que tú has estado ejerciendo sí te pone en contacto directo con las necesidades y el sufrimiento de quien vive un problema de carácter conflictivo, quien vive en medio de un conflicto. A mí me gustaría explorar sobre cómo esta vivencia y esta cercanía con los problemas de los justiciables de alguna manera determina tu visión, y me gustaría complementar esta situación con aquello que tú has estado percibiendo a lo largo de tu campaña al estar visitando al gran público en todas partes, me imagino. Quizás hasta nos podrías contar en qué partes has estado yendo a visitar a la gente. Bueno, que sin lugar a duda, la justicia alternativa a mí me parece mucho más humana, mucho más cercana, porque tiene que ver con esta presencia, con estos no formalismos. Uno de los principios de los medios alternativos es la flexibilidad. Entonces, nos podemos encontrar en diversos espacios, no necesitamos el cumplir con estos horarios que ya cerró y como ya cerró, entonces ya llegué tarde. Es mucho más, eh, pues sí, menos rígido, diría yo, más flexible, más humana y trabajamos mucho con emociones. Podemos ver cómo los conflictos afectan a las personas y más dedicándome a la materia familiar, pues podemos ver que estos padres sufren por los hijos y que genuinamente sufren por los hijos y que estos hijos, especialmente estos hijos, sufren por la forma en la que se pueden divorciar los papás. Yo tengo en mi ejercicio profesional un dicho que es que los hijos no se trauman por el divorcio de los papás, pero sí se trauman por la forma en la que los papás se divorcian
o la forma en la que los papás viven juntos y no se divorcian. Entonces, sin duda, mi ejercicio profesional me ha permitido platicar, sentir, vivir con la gente todos estos problemas y esta necesidad de justicia. Y en campaña sí he recorrido calles, he recorrido mercados, he recorrido transporte público, pero yo te diría que no es reciente. Esto no lo empecé a hacer en campaña. Esto lo empecé a hacer desde que yo estaba en preparatoria, pero yo te diría que me puedo ir un poco más atrás. La primera vez que yo pisé una cárcel fue a los 4 años. Te he mencionado a mi papá también era abogado, mi papá era un abogado penalista y a lo mejor sí cometió una irresponsabilidad de llevar a su hija de 4 años a la cárcel. Y en la cárcel yo vi estas injusticias. Mi papá decía que en una prisión ni están todos los que ni están todos los que son, ni son todos los que están, refiriéndose a que en las prisiones hay gentes inocentes y en la calle hay gente culpable. Y todas estas frases y estas vivencias y esta cercanía con este señor que también creía en la responsabilidad de hacer algo por el país es que el trabajo social, el trabajo, la cercanía con las personas siempre ha sido una constante en mi vida. Y yo, desde que soy abogada, voy despachando consultas jurídicas, como dicen mis hijos, y escucho a quien me quiera platicar y oriento a quien puedo orientar y ayudo a quien puedo ayudar o se vuelven mis clientes aquellas personas que necesitan ser mis clientes. Y yo he recorrido casas hogar, yo he recorrido centros de readaptación social, he recorrido transporte público toda mi vida. O sea, en realidad he estado en el contacto directo con todas las personas. Cuando yo hablo de una justicia cercana, el que veo la necesidad de este acceso a la justicia es porque me consta, porque lo he visto, porque lo he vivido, porque hay mucho que yo puedo devolver en este intento de llegar a la Suprema Corte de Justicia. Ayer comentaba con una persona si no cambiaría la actitud del candidato con la actitud del funcionario, porque realmente el ejercicio de los cargos públicos tiene un efecto transformador en las personas que en México se sintetiza diciendo que hay gente que se sube a un banco y se marea. En este sentido, yo me pregunto, por una parte, el poder enferma y por otra parte, veo que los funcionarios jurisdiccionales están inundados de trabajo. Uh-huh. Para hacer la situación un poco más complicada, para empeorar la situación existente, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se eliminará la posibilidad de trabajar por salas y todo el trabajo estará en el Pleno. Yo quisiera saber cómo le van a hacer para resolver el rezago que ya desde ahorita se está acumulando. Yo quisiera hacer cómo le van a hacer para administrar esas inmensas cantidades de trabajo que les espera, y casi anticipo que serán
trabajos de 24/7, ¿verdad? Habrá que hacer una cita con uno mismo para tener un tiempo, para darse espacio para encontrar la propia vida. En este sentido, ¿cómo piensas tú mantener cercanía con el gran público? Visualiza esas posibilidades, incluyendo esta pregunta que te estoy haciendo. Sí, mira, yo, eh, para mí es importante varios puntos. Primero, el trabajo deberá de hacerse en equipo. Y cuando hablo en equipo es que los ministros trabajan actualmente, seguirán trabajando, confío en que trabajaré con ponencias, en donde será muy importante el elegir a las mejores personas para hacer el mejor trabajo posible desde el día uno. Y eso es importantísimo el tomar en cuenta en que un ministro no trabaja solo, sino es un trabajo en equipo. Yo creo en un trabajo colaborativo, en donde las opiniones, los criterios, el empeño de todos los miembros de un equipo de trabajo son muy valiosos. Segundo punto, yo tengo dos grandes placeres: trabajar y aprender, estudiar. Entonces, este trabajo 24/7 del que tú hablas deberá de ser, encontraré que sea gozoso aprender, o sea, el estudiar todos los asuntos a partir de este intercambio colaborativo, de este gran equipo de trabajo para llevar este trabajo al pleno que deberá de resolver. Y por el otro lado, a mí el contacto con la gente me ha llenado siempre de energía, siempre de energía. Y cuando yo pienso y te comento, di clases en Santa Marta, Catitla, trabajé con adolescentes en conflicto con la ley, en fin, o sea, he trabajado con estas personas que me hacen saber que allá afuera hay mucho por hacer en términos de justicia. Yo necesito su presencia en mi vida. ¿Por qué? Porque, porque forma parte de mi cotidiano. Yo no me imagino en este trabajo 24/7 sin este contacto que a mí me da vida. Pues yo veo que aún a las salas de los ministros llega constantemente gente con su vida a solicitar audiencia y a pedir que los oigan. Y en este sentido, tú has mencionado que la vida es un constante proceso de aprendizaje, que además tú me dices que es un constante proceso que tú disfrutas. Yo quisiera que me platicaras un poco sobre qué es lo que has aprendido de este proceso. ¿Cuáles son los aspectos positivos que tú rescatarías para el futuro? Que me cuentes un poco sobre aquellas áreas de oportunidad, un eufemismo para referirse a los temas que no nos han gustado tanto o que nos han parecido un poco desaseados, y qué has aprendido del gran público que te ha estado planteando sus dolencias. Ha sido un proceso muy emocionante. Y cuando digo emocionante, es porque se ha sido un sube y baja de emociones. Lo que más me ha desilusionado, más me ha dolido es la apatía de la ciudadanía, en donde hay mucha queja allá afuera y la respuesta es: ¿y para qué votar si todo está arreglado? Eso me da para abajo cada vez que lo escucho.
y aprendo de mí o trabajo en mi centro, en mis emociones y procuro no engancharme. Y sostengo que para construir el país que queremos, tenemos que responsabilizarnos todos. Y yo pongo mi granito de arena y yo he dejado de dedicarle tiempo a mi mascota, a mis hijos, a mi trabajo, a mis amigas, mucho, por poner mi granito de arena en este proceso. Lo que pido de la ciudadanía es que vayan a votar por mí, sí, porque yo me considero un buen perfil para ocupar un puesto en la Suprema Corte, pero sobre todo que lo hagan de manera responsable. Hay un portal en la página del INE que se llama Conóceles y que se pueden meter y averiguar quién es esta señora que se llama Silvia y por qué dice que es un buen perfil. Me parece que todos tenemos la responsabilidad de construir este país que queremos que sea. Y lo que he dicho a varias personas, y si no votas, no te vas a poder quejar. Cada quien es libre de el 1 de junio hacer lo que quiera, es responsabilidad de todos. Eh, Creo que también en este andar veo buenos perfiles. Sí habemos buenos candidatos, varios, varios que yo me topo con la misma buena intención con la que yo camino, con deseos de trabajar por este país, por querer hacer bien las cosas, gente honorable, con preparación. Otros no, a lo mejor otros no, y ahí viene la responsabilidad de la ciudadanía de averiguar quiénes son los buenos y quiénes no, o quiénes son los mejores y quiénes son los que a este país no le conviene que lleguen. Para eso necesitamos que salgan a votar. Y en mi caminar en esta campaña, sí confirmo que hay mucho por hacer en términos de justicia, mucho, mucho, y que nos corresponde a todos, unos con su voto, otros con su trabajo, con su honestidad, con su buena intención, con su compromiso genuino. Hace rato hablabas del poder con no dejarse enamorar por el tema del poder, sino por el compromiso al objetivo que es el lograr este país justo que todos merecemos. Y personalmente, la verdad, ha sido un proceso que ha sido muy de autoconocimiento, de reflexión. He aprendido muchísimas cosas, entre otras a subir todo lo que el INE me pide, y entonces necesito una carta y te pido la carta y reviso la carta para poder hacer las cosas como debe de ser. Me ha hecho reflexionar, vivir plenamente este proceso, el cual solo agradezco. Yo creo que de aquí deben de salir cosas buenas. Espero que principalmente para el país. Dices muchas cosas, pero veo que entre las cosas que dices has desarrollado la cualidad de poner el dedo en la llaga. Y justamente yo agregaría que la burra no era arisca, la hicieron y la hicieron a palos. Sí, hay que reconocer que entre la población existe la percepción, y la percepción es casi tan importante como la realidad, sino que casi de pronto determinante de la realidad. Se piensa que esta es una elección amañada. Y eso, yo no sé si conscientemente está circulando como una forma de desincentivar a la ciudadanía para que vote, pero se me hace muy grave.
esta apatía a la que tú estás refiriéndote. ¿Qué hay que hacer para luchar contra esta apatía ciudadana y promover el ejercicio efectivo del voto? Aquí yo le hablaría a los grupos de poder o los grupos que en algún momento tuvieron poder, que son los que están orquestando esta invitación al no voto. Hablamos de democracia y si hablamos de democracia, hay que salir a votar. Esto, si me lo permites, yo lo compararía con aquellas personas que dicen, ¿para qué pago impuestos si se los van a robar? Y ahí mal el que se roba los impuestos y mal el que no paga impuestos. En este caso, hay que votar, tenemos que construir la democracia a través del voto. Es este derecho de votar y ser votados. ¿Qué va a pasar? Probablemente el 2 de junio, creo que los resultados no van a ser tan del 2 de junio. No sé qué respuesta yo te daré de mi percepción de las elecciones. Yo te he hablado de mi percepción del proceso en el Comité del Poder Ejecutivo, mi tránsito en esta campaña. No sé qué te pueda yo decir el 2 de junio. Lo que sí sé es que esta elección va a ser válida con un voto. Y sí sé que hay mucha gente que quiere votar por sus candidatos. Y esto sí es cierto. Sí hay muchas personas que tienen sus candidatos. Y la gran pregunta que yo les hago a los que invitan al no voto es ¿qué quieren que pase? ¿Que ganen sus candidatos de aquellos que sí los tienen o que sí podamos estar hablando de democracia? Y aquí la decisión, pues la tienen los ciudadanos. ¿Qué hacen con su 1 de junio? Como yo sí creo en la democracia, como yo sí creo en la responsabilidad que tenemos los ciudadanos, es que yo levanto mi dedito, mi manita, y estoy caminando el país para ser votada, porque quiero que las cosas pasen y quiero que la voz, la opinión, la experiencia, quien soy y que te he compartido, esté en la Suprema Corte. Y por eso es que participo y por eso es que camino, porque quiero que mi país cambie, positivamente cambie. Me has hablado de que has andado en diferentes partes del país. A mí me gustaría que me ampliaras un poco esto porque de pronto a mí me ha dado la impresión de que los candidatos de la Ciudad de México son candidatos de un país que es la Ciudad de México, pero que poco en común tiene con el resto de esta patria que se llama México. La limitación presupuestal nos impide andar caminando o andar en vuelos o andar en... sí, esto es una limitación, sin duda, pero hoy, por redes sociales, por WhatsApp, por grupos de apoyo, o, amigos que viven en este momento platicando contigo en Nuevo León, en la mañana hablando con mi amiga en Cuernavaca, con el fin de semana en Querétaro, en fin, iré a Michoacán, tierra de mi padre. Es el ir yendo a caminar las calles que se puedan, pero intentar hacer presencia en todo el país. Porque francamente, en particular, los cargos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también de este Tribunal de Disciplina Judicial son posiciones de trascendencia nacional. Sí, sí, así es, así es, así es, así es.
y en un momento determinado esto nos lleva a comentar sobre el desaseo, que en más de una ocasión he referido a este proceso de elección. ¿Cómo es posible esperar que los candidatos hagan la financiación de sus campañas a partir de su bolsa, dejando de trabajar? Porque me imagino que hay un costo de oportunidad en todo esto, y en un momento determinado todas estas cosas la gente las percibe. Yo no sé por qué razón, pero muchas personas que se ubican en posiciones de poder, ya sea de poder económico o de poder político, o en cargos de secretario particular de alguien, que esos tienen más poder que nadie, piensan que el resto de la humanidad es tonta. ¿Y tú crees que es posible luchar contra esto? Pues desde mí, ¿no? Yo puedo hacer lo que me corresponde y eso yo lo pongo sobre la mesa. Yo hoy en la mañana trabajé, ahorita estoy platicando contigo, me siento muy honrada de poder hacerlo. Voy a trabajar, tengo otro Zoom de campaña, tengo que seguir trabajando y a lo mejor esto es estar ejercitando este músculo del que tú hablabas para este trabajo 24/7 en la Suprema Corte. Estoy aquí preparándome para ese momento. Calentando el brazo como en el Así es, béisbol. ya tal cual, y haciendo lo mejor que se pueda con lo que se tiene. Y con personas generosas como tú que abres estos espacios para poder platicar en un lugar distinto a la Ciudad de México pues, para poder conversar de manera distinta con las personas que te escuchan. El arte de hacer mucho y trascender con recursos escasos. Bueno, lo cierto es que al estar conversando, hemos estado platicando de muchos y muy diversos temas, aunque me da la impresión, con franqueza te digo, de que se nos quedan muchas cosas en el tintero y que son muchas cosas las que todavía hay que ventilar. Pero al vernos en la necesidad de cerrar esta conversación, a mí me gustaría pedirte dos cosas. En primer lugar, que nos reunamos nuevamente a conversar sobre temas de interés comunitario y de interés jurídico, aunque no sea para efectos inmediatos de campaña. Y por otro lado, ya en el ámbito, en la vía de las campañas, a mí me gustaría invitarte para que tú pudieras dirigir un mensaje claro, contundente, trascendente, significativo para el público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos en este programa. Yo primero que nada agradecerte esta plática tan amena, tan franca, tan confiable, tan honesta. Y segundo, dirigirme a las personas que nos escuchan y invitarlos a que me conozcan. Esta plática no es suficiente para poder transmitir todo lo que me gustaría. Hay un portal en el INE que se encargó de concentrar currículum, propuestas. En cuanto a propuestas, a mí me gustaría señalar, puntualizar tres en particular. Hemos hablado mucho, no suficiente, nunca será suficiente, de este acceso a la justicia que es importante visibilizar y trabajar en él.
Segundo, la importancia de los mecanismos alternativos de solución de controversia y todas las ventajas que esto implica en el acceso a la justicia, por un lado, y también en la cultura de la paz, en esta posibilidad de dialogar, de reflexionar, de abrazar las diferencias, de construir juntos. Y el tercero, que me parece súper relevante, es el tema de la justicia restaurativa, que tiene que ver con atender causas y poder ver más allá de los hechos que generan daños, el evitar repeticiones y reparar. Necesitamos que esta sociedad sea una mejor sociedad. Sí pongo, si me permites, al servicio de mi país, de mi gente en cada una de las entidades federativas, de todas aquellas mujeres que necesitan ser escuchadas, cada persona con discapacidad, cada adulto mayor, cada persona que tenga esa necesidad de escucha. Quiero llevar su voz a la Suprema Corte. Y los invito a votar el 1 de junio, sumamente importante. Esta historia se trata de todos, no solo de los candidatos. No permitamos que la apatía nos lleve a un estado de derecho que no queremos. Y los invito a votar boleta morada número 7, Silvia Escudero como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, pues debo decir que el problema de platicar contigo es que constantemente sugieres disparadores para nuevas preguntas, aunque prometo ya no preguntarte nada, por más que se me antoje seguir conversando sobre esta cuestión de la cultura de la paz, que se me hace todo un tema. Pero bueno, ya habrá ocasión de continuar explorando sobre esto. Por lo pronto, a mí me gustaría invitar al público que nos hace el favor de acompañarnos para que, si consideran que discutir estos temas relacionados con la reforma judicial, con los candidatos o los temas de carácter jurídico que frecuentemente tratamos en este programa, nos hagan el favor de darle un me gusta al programa y de suscribirse a este canal para que el algoritmo de YouTube pueda dar mayor difusión a estas conversaciones. Y sin más por el momento, no me queda más que agradecer a la maestra Silvia Escudero Mendoza por su participación en este programa y recordarle al público que estaremos encantados de tratar aquellos temas que resulten de su mayor interés. Por lo pronto me despido. Hasta la próxima semana. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias a ti. Gracias por tu generoso espacio.